Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión a la que le he dado por título La humillación camino a la exaltación. La humillación camino a la exaltación. El martes, el pastor Fabián, en uno de los cultos, predicó acerca de los pequeños comienzos. Y entre otras cosas nos decía que en la vida hay que comenzar por lo poco para llegar a lo mucho. Luego en el segundo culto, el pastor David predicó acerca de la importancia de no abandonar los procesos cuando surcan los obstáculos. Porque en todo proceso surgirán obstáculos y solo los que perseveran triunfan. Indudablemente que estos dos temas se complementan. Y los he querido traer a colación porque a partir de hoy estamos entrando de alguna manera a la normalidad en muchas de nuestras actividades como iglesia. No en todas, pero sí en muchas de ellas. Por supuesto, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y como dice nuestro hermano el pastor Calixto, y hasta más. Ya en algunas partes no se toma la temperatura, nosotros seguimos haciendo todas estas cosas porque queremos ir más allá en pro de su protección. Cuando el pastor Fabián hablaba acerca de los pequeños comienzos, vino a mi mente entonces la escuela de servicio. Para los nuevos que no saben de qué estoy hablando cuando hablo de la escuela de servicio, la iglesia tiene una serie de escuelas, todas son gratis, en la que usted puede y debe inscribirse, porque éstas le ayudarán a desarrollar su vida cristiana. Y una de estas escuelas es la denominada escuela de servicio. En esta escuela de servicio aprendemos la bondad del servicio. Y es un requisito indispensable para graduarse, desarrollar ciertas tareas que son la práctica de toda esa teoría aprendida. El haber cursado satisfactoriamente la escuela de servicio es a su vez la puerta de entrada tanto al liderazgo como al ministerio. Porque primero los maestros de la escuela de servicio están observando a ese creyente que es diligente, que tiene un espíritu de colaboración, de entrega, de devoción, de espíritu de servicio, y ellos comienzan a hablarnos de esta persona. Mira, pastor, hay un hermanito así asado, ese hermanito tiene madera, lo que se le asigna lo cumple, etcétera. Esto permite que esa persona que nos es referenciada por el maestro de la clase y luego por los líderes de grupos familiares sea visibilizada. Y es entonces cuando comenzamos a delegarle algunas tareas y dependiendo de su crecimiento espiritual, al igual que el desarrollo de su carácter, comienza a ser parte del liderazgo de la iglesia. Así es como alguien puede incursionar en el liderazgo y también en el ministerio. Ya estando en el liderazgo, Dios puede llamar a dicha persona para desarrollar una tarea ministerial. Pero todo comienza con el servicio.
El servicio es clave. El servicio es indispensable para desarrollar cualquier ministerio. Recuerdo que dentro de las labores de la práctica en la escuela estaba ayudar en la cocina. O simplemente los maestros lo asignaban a limpiar sillas, a ayudar al hermano Aldemar a hacer el aseo en el templo, o ayudar a la hermana Olguita a hacer el aseo de los baños. Creo que todos los pastores pasamos por lavar baños. Mi esposa y yo encabezamos el primer turno de lavar baños. Yo también lavé baños. Pero también mis hijos les tocó la tarea de lavar baños. Y así sucesivamente todos los pastores, esos que usted ve encorbatados, pasaron por lavar baños. Hoy quiero decirle, si alguno de los pastores o líderes se voló este proceso, aún está a tiempo de enmendar su error. Todavía puede decirle, hermana Olguita, hermano Aldemar, permíteme ayudarte esta semana porque tengo pendiente parte de una asignatura que no cumplí. Es que, hermanos, la labor ministerial, dice la Biblia, demanda que tanto el hombre como la mujer de Dios estén enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Esto es un requisito. Es que el desarrollo ministerial demanda el cumplimiento de ciertos procesos. Y luego sí, entonces viene el cumplimiento de Job capítulo 8, versículo 7, que dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Alabado sea el Señor. Aunque tu principio haya sido ¿qué? Pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero hay un requisito previo a ese postrer estado de grandeza. Así que vamos a leer la unidad completa. Y la unidad completa son los versículos 6 y 7 del capítulo 8 de Job. Entonces la unidad completa dice así: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dele un aplauso fuerte a él. Mis amados, no se puede pretender llegar a la cima de una montaña si no vamos paso a paso. Paso a paso. Ese paso a paso es lo que le hemos denominado procesos. Nosotros tenemos que entrar en esos procesos. Aunque en honor a la verdad, cuando pusimos el servicio, las tareas como requisito para graduarse de la escuela de servicio, la mayoría de ustedes me sorprendieron gratamente. La mayoría. Ver a profesionales, a gente de empresa, a gente de negocio, algunos que en su casa no lavan ni un plato, cumpliendo con su asignación. Recuerdo un hermanito que siempre que yo llegaba a la oficina estaba ahí él solito limpiando sillas, cumpliendo con su asignación. Otros lavando baños, otros ayudando en la cocina cuando tenemos que repartir alimentos para la gente de la calle.
Y todo eso habla de un amor y una pasión por Dios. Inclusive algunos me abordaron para decirme: pastor, a mí me asignaron en la escuela limpiar las sillas y ya cumplí con el tiempo de asignación. Pero yo quiero pasar también por esa experiencia de lavar baños. Asígneme el lavar baños. ¡Qué bendición! Yo quiero decirle algo. Por lo general, todos estos que asumen esa actitud en tiempo récord, el Señor los promueve a un liderazgo y a otros a un ministerio. Casi siempre esa ha sido la experiencia. No así con los que llegan con ínfulas de grandeza. Estos difícilmente avanzan en el proceso. Y digo difícilmente avanzan en el proceso porque la Biblia dice: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. También nos dice la Escritura que Dios atiende, escucha. ¿A quién? Al humilde. Pero al altivo, ¿qué? Lo mira de lejos. En otras palabras, usted y yo no tenemos feeling. ¿Es que dicen ustedes los jóvenes? Usted y yo no tenemos mucho feeling. Dios no tiene feeling con aquellos que son altivos. Dios lo mira de lejos. Pero al humilde, dice la Biblia, y ahí está Él para atenderlo. Alabado sea el Señor. Seguramente que algunos se estarán preguntando: ¿y qué pasó con esa escuela? Infortunadamente apareció la pandemia y con ella las cuarentenas. Y por ende entramos en la virtualidad y se estancaron ciertos procesos. Pero sé que hay quienes están ansiosos de retomar esos procesos. Aunque no me extraña que otros ya hayan abortado dichos procesos. Pero sería una lástima, ¿sabe? Porque esta es la única forma de crecer en el Señor. El servicio. El servicio es indispensable para el desarrollo en la vida cristiana. Alguien puede volarse la cerca y ponerse en un ministerio. Alquila una casa y pone una iglesia. Y dice: viste, no pasé por el proceso y llegué. Eso tiene sus bemoles. Porque si no ha sido llamado, si no ha pasado por el proceso, eso es lo que se dice vulgarmente: es pan para hoy, hambre para mañana. Porque al año o los 2 años usted encuentra a esa persona frustrada, amargada, porque las cosas no salieron. Pero ¿por qué si yo he hecho todo y las cosas no se dan? Es que no es del que quiere, sino de quién. Del que Dios tiene misericordia. ¿Y de quién tiene Dios misericordia? Del que ha pasado por esos procesos que Él llamó precisamente. Él llama cuando hemos pasado por esos procesos. Mira lo que dice el Salmos: por demás es que os levantéis de madrugada. ¿Usted entiende ese pasaje? Está hablando de oración. ¿Quién dice que la oración de madrugada no es buena? Si la Biblia nos manda a hacer eso. Pero si no ha sido llamado, por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar. Se puede orar mucho en la noche. Y que comáis pan de dolores. Está hablando del ayuno. Meterle mucho ayuno no funcionará. ¿Por qué?
Pues que a su amado dará ¿qué? Dios el sueño. En otras palabras, Dios respalda a quien Él ha llamado. Si no hay llamado, no hay respaldo. Por eso usted encuentra personas frustradas, hablando mal de Dios, ¿qué tal? Porque las cosas no funcionaron, pero es que Dios no me respaldó. Él respalda cuando Él llama. En lo secular, ascender significa alcanzar una posición más alta. ¿Me está prestando atención? En lo secular, ascender significa alcanzar una posición más alta. En el Señor, todo lo contrario, ascender significa ampliar nuestra esfera de servicio. Cuando yo subo una posición en una empresa, donde sea, ¿qué alcanzo? Privilegios. Privilegios como que otros me sirvan. Privilegios como un sueldo más alto. Privilegios con que otros me vean en una posición más elevada. En el Señor es todo lo contrario. Ese ascenso significa ampliar nuestra esfera de servicio. En otras palabras, ¿a quiénes más debo servir? ¿A quiénes más debo servir? Mira cómo funciona esto. El apóstol San Pablo compara a la iglesia con un edificio. Y dice que es el edificio espiritual en el cual todos nosotros somos edificados. Pero curiosamente dice que el cimiento, la parte que está enterrada abajo, ¿quién es? Por ahí están los arquitectos y los ingenieros. ¿Qué es lo que está más abajo en un edificio? El cimiento. Y según Pablo, en su analogía, ¿quién es el cimiento? Cristo. ¿Y cuál es la parte más alejada de ese cimiento? El techo. Sobre el techo, ¿quién reposa? Nadie. ¿Me estoy haciendo entender? A medida que vamos creciendo en el Señor, vamos dejando la posición del techo, que todos me llevan cargado, pero yo no cargo a nadie. Y vamos comenzando a cargar y a cargar y a cargar. Pero mira algo curioso. Entre más yo desciendo, más cerca estoy del cimiento que es Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Recuerde siempre esto, mi amado. En el Señor se crece hacia abajo. En el mundo se crece hacia arriba. Para que podamos pavonearnos, en el Señor se crece hacia abajo. Más carga, más trabajo, más servicio. Por eso Jesús dijo: el que quiera ser más grande entre vosotros, hágase como ¿qué? Como el menor. El que quiera ser más grande, hágase como el menor. El que quiera ser más grande, comience a descender. Ese descender es mi ego, mi yo, mi reputación. Todo eso hay que irlo llevando al cimiento. Tiene que descender. Eso nos cuesta a nosotros a veces entenderlo. Es que Jesús definitivamente vino a romper paradigmas. Lo normal es, si yo estoy ascendiendo, necesito que muchas otras personas me miren y digan: ay, como quisiera ser como él. Que muchas personas digan: ¿en qué te puedo servir? Pero en el Señor ese crecer es todo lo contrario. Es llevar más peso, es llevar más responsabilidad sobre mis hombros. Un día Jesús observó a los discípulos discutir por quién sería el mayor en el reino
de los cielos. Jesús observó y dijo: le daré una lección. Y justo el día antes de su muerte, y justo el día antes de una celebración como la que tenemos en este día de la Cena del Señor, decidió darles esa gran lección. Mientras estaban sentados para participar de la cena, Él se quitó su manto, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando llegó a donde estaba Pedro, dijo: no, tú no me lavarás a mí los pies. Permítame parafrasear lo que dijo Pedro. Eso es una grosería. Que tú, siendo el maestro, vayas a lavarme los pies a mí. Eso no tiene presentación. Son los siervos que lavan los pies a los amos. Yo debería lavar tus pies. ¿Cómo que tú vas a lavar mis pies? Y Jesús le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Déjeme decirle lo que le dijo Jesús en otras palabras. Si no te dejas lavar los pies, no haces parte de este ministerio. No puedes ser parte de este ministerio. Y entonces uno se pregunta: no puede ser parte de ese ministerio porque no se deja lavar los pies. Es que eso tenía una razón. Jesús iba a darles una enseñanza de lo que realmente significaba ser su discípulo. Y cuando Jesús dice esto, entonces Pedro se pone las pilas. No. Entonces no solo los pies, sino también la cabeza, las manos. Báñame mejor todo. Pero el Señor dijo: tranquilo. Se dejó lavar los pies, y cuando ya Jesús le ha lavado los pies a todos, dijo: ¿habéis visto lo que os he hecho? Vosotros me decís maestro y Señor, y hacéis bien, porque lo soy. Si yo, el maestro, hago esto, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué significa lavar los pies? Tú eres mayor que yo. Entonces, si yo te lavo los pies, estoy diciendo que tú eres mayor que yo. Pero si tú me lavas los pies a mí, estás diciendo que yo soy mayor que tú. Y Pablo interpreta eso de manera magistral en Filipenses capítulo 2, cuando dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que en el Señor no hay que este es más grande, que este es más bajito. Cada uno, si miramos al otro como superior, entonces vamos a encontrar esa unidad perfecta de la cual el Señor estaba hablando. A partir de ese momento, en los discípulos se fueron las ínfulas de grandeza y cambiaron la búsqueda de una posición por la búsqueda del servicio. ¿En qué puedo servir? Ay, hermanos, hay tanto que decir de este tema, pero a mí me impresiona mucho. Bernabé fue el mentor de Pablo, y después Bernabé no tuvo problema en reconocer lo que Dios le había dado a Pablo. ¿Sí? Pedro, de los discípulos, se puede decir que fue el mayor, a quien se le entregaron las llaves del reino. Pero después encontramos a Pablo exhortando a Pedro. Y Pedro podía sacar sus credenciales y decirle: yo fui primero que tú, yo fui esto y lo otro. Pero no encontramos a Pedro haciendo eso, sino por el contrario. Después de que Pablo lo había exhortado duramente, entonces Pedro está diciendo:
el Señor le ha dado una sabiduría tan tremenda al hermano Pablo. Hermano, eso se llama haber sido procesado del corazón por el mismo Dios. Esto lo necesitamos aprender. Mientras no aprendamos esto, no vamos a entender lo que Jesús quiere enseñarnos aquí. Algunos me han preguntado: pastor, ¿cómo hago para llegar a ser pastor? Otros, ¿cómo puedo crecer en el liderazgo? Y otros, con respeto, me han dicho: pastor, es que yo llevo tanto tiempo en la iglesia, pero he visto que algunos que llegaron mucho después que yo ya están ejerciendo un ministerio y yo todavía estoy esperando. Quiero decirle a todos, esto suele suceder. A los que le ha ocurrido esta situación, déjenme decirles lo que le he dicho a los que me han manifestado su inquietud. No hay una forma mágica para ingresar al ministerio. Yo no podría decirle los pasos para ser llamado al ministerio. Son paso 1, paso 2, paso 3. Entre otras cosas, porque el que llama al ministerio no es el pastor. Yo puedo decir: hermano, me cae bien, ven al ministerio, pero a vuelta de 6 meses estará frustrado, porque esto es del que Dios ha hecho el llamado. Cuando Dios hace el llamado, Él entrega las herramientas para desarrollar ese trabajo. De lo contrario, viene frustración. Entonces, yo no podría decirte: mira, haz esto y ya eres un ministro de Dios. Dios llama con base en su soberanía. Eso quiere decir que Él llama a quien le da la reverenda gana. ¿Me hice entender? Y lo peor es que nadie le puede decir: ¿por qué a este y por qué no a mí? Porque Él le va a responder lo que le dijo un día a Pedro: y si yo quiero que este quede, ¿tú qué? ¿Recuerdan el pasaje? Señor, pero y es que si yo quiero que Él quede, ¿a ti qué te importa? Dios llama con base en su soberanía. Y la Biblia nos da un ejemplo muy claro de eso. ¿Recuerdan la historia de Esaú y Jacob? Realmente, ¿quién era el que merecía el privilegio de ser la línea mesiánica? ¿Jacob o Esaú? Esaú. Él era el primogénito. Si vamos a hablar de cualidades, Esaú las tenía todas. Era un hombre trabajador, era un hombre echado para adelante. Jacob no era el mayor, no era el primogénito, no tenía derecho legal. Jacob era un bueno para nada. Jacob era un tramposo. O sea que no tenía la más mínima posibilidad. Pero dice la Biblia que Dios escogió a Jacob en vez de Esaú. ¿Por qué? ¿Quién habló? Por el corazón. Exactamente. Es que Jacob tenía lo que no tenía Esaú. Jacob tenía un profundo deseo de ser ese instrumento en las manos de Dios. Y era lo único que le faltaba a Esaú. Y para Dios, el deseo de servirle es más importante que todas las otras cualidades y virtudes que se puedan tener. Así que si alguien está aquí y dice: Señor, yo quiero servirte de todo mi corazón, entonces tú eres un candidato para que Dios te llame a su servicio. Aunque a veces
Cuando se habla del llamado, creo que Dios a veces le pone un poquito de humor. Y gracias a ese sentido del humor de Dios, algunos hemos sido llamados. A mis compañeros pastores, algunos de ustedes, al igual que yo, no calificaríamos para ser pastores. Si vamos a ser objetivos, no calificaríamos. Pero ¿por qué nos llamó? Y es aquí donde yo digo, Dios tiene definitivamente un gran sentido del humor. Créame, que con frecuencia me hago esta pregunta una y otra vez. Y le digo en oración, Señor, ¿qué viste en mí para llamarme? Y llego a la misma conclusión. No hay el más mínimo mérito. Y lo único que se me ocurre es que me llamó por su gracia para decirte a ti en este día que Él escoge a lo más vil y menospreciado del mundo para mostrar su gloria, su gracia y su poder. Sin embargo, con el correr de los años y ver tanta gente a la que Dios ha llamado, todos ellos tienen un común denominador. ¿Y cuál es? La actitud del corazón. Hay gente a lo que todo lo que se le asigna lo saca adelante, así sea a punta de sacrificio. De hecho, ayer me impresioné. Como a las 12 y algo, en este sector cayó un palo de agua y vi llegar a los músicos, a los cantores. Y le dije a alguien que estaba llamando a alguien, dije, no llames, con esta lluvia no van a llegar. Y esa persona me dijo, pastor, que no van a llegar. Sí llegan. Y después les vi ahí. Eso para Dios es muy valioso. Eso significa arriesgar inclusive mi integridad física para cumplir con la asignación. Eso no lo ignora Dios. No lo ignora Dios. Hay gente que va más allá de lo que se les ha pedido. Cuando veo a alguien con esa actitud, digo, este o esta tiene ya un 50% de probabilidades de ser llamado o llamada, porque así obra Dios. Es que la Biblia dice que Dios pesa hasta las intenciones del corazón. Imagínense eso. Otros, por el contrario, hacen todas las cosas de mala gana. Ya porque me toca. Dejan las cosas tiradas. A veces comienzan con muchos bríos, pero a mitad del camino, como si se les acabara la gasolina, hay que remolcarlos. Y de eso nos hablaba el pastor David cuando nos animaba a no abandonar los procesos cuando surca la adversidad. Porque en todo proceso surgirán adversidades. Para los que todo lo dejan tirado, miren lo que dice Jeremías 48:10. Si pueden ponerlo en pantalla, por favor. Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada.
Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. Quiere decir, hacer las cosas de mala gana. Al que no le duele hacer las cosas de manera chambona. ¿Está bien esa palabra? ¿Está conocida por todos? Mira, ¿qué es el chambón? Yo teniendo la capacidad de hacer esto bien, hacerlo como salga. Si mi capacidad me dio para llegar hasta ahí, entonces yo no soy chambón, yo estoy haciendo lo mejor que sé hacer. Pero cuando tengo la capacidad, la habilidad de hacerlo mejor y lo hago a medias, es una chambonada. ¿Y sabes qué dice el texto? Eso es hacer la obra de Dios con indolencia. ¿Y qué dice la palabra? Maldito el que hiciere con indolencia la obra de Dios. ¡Wow! Es Dios hablando a través de Jeremías. Es una palabra dura, es una palabra cruda. Pero esa palabra está en consonancia con lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Este camino es de arrancar y darle hasta terminar. Aunque en ese camino nos toque llorar. Aunque en ese camino veamos muchas decepciones. Aunque en ese camino se levanten todo tipo de adversidad. Pero comenzamos para llegar hasta el final. Concluyo diciendo, Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La obra de Dios es el único lugar donde siempre habrá vacantes. Porque siempre habrá necesidad de obreros. Pero escuche esto. A pesar de la gran necesidad, Dios nunca bajará los estándares. Hay mucha necesidad. En estos días más que nunca se necesita gente que vaya a orar aquí, que vaya a orar allá, gente que dé una palabra de ánimo. Hay gente que está desesperada, hay gente que está desquiciada por todo lo que está ocurriendo y se necesita más que nunca obreros. Pero si algo no negociará Dios, será la actitud del corazón. ¿Y sabes por qué? Porque un corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios, dijo el salmista.